Queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les van? Estamos en este 21 de octubre. ¿Qué día difícil para los bolivianos después de lo que han sido las elecciones del día de ayer? Elecciones que han creado muchas expectativas respecto al tema de los resultados y por supuesto hoy día han habido movilizaciones y han habido expresiones, manifestaciones de todo tipo, esperando estos resultados que tanto interesan a los bolivianos porque hay dinámicas que se mueven al ritmo de lo que son los gobiernos, por supuesto, y sus autoridades. Así que ha sido muy importante, una jornada difícil, le digo, porque es una jornada donde ha prevalecido, en todo caso, algo de agresividad, violencia, sobre todo estos grupos de personas que han estado en las afueras del Tribunal Supremo Electoral, Hotel Real Plaza, allá en la avenida Arce, donde aún continúan separados por un grupo de policías que está separando estos dos grupos que están allá en la avenida Arce, como le digo, pero ya se tienen resultados finales de lo que ha sido esta votación. Ayer lo decía también el presidente Evo Morales cuando ha salido a hablar con el país y también el candidato Carlos Mesa cuando se ha dado por ganador, porque aparentemente la lógica era para Comunidad Ciudadana ir a la segunda vuelta. Bueno, de esto vamos a hablar en este programa de hoy porque es muy importante que escuchemos a nuestros invitados, que reflexionemos y veamos qué es lo que a Bolivia le conviene más, cómo va a ser el ambiente político, el ambiente económico y por supuesto cómo va a estar conformada también la asamblea, será uno de los puntos importantes para tratar. Así que no le digo más, me aguardo unos minutitos nada más y luego volvemos ya para hacer estas reflexiones importantes. Comenzamos. Bien, estamos ya de retorno, le voy a presentar a mis invitados, lo tenemos a Juan Carlos Arana aquí con nosotros, lo hemos invitado, nos ha gustado que venga, pues, ¿no? Gracias, querida Lore, y te quiero decir que me viralizaste, de verdad tu programa es muy visto, tienes mucho cariño, y un saludo a toda la gente de Avia Yala, gracias por recibirnos, de verdad es un gusto estar en esta tribuna democrática. Para nosotros también, pues, recibirte. Eduardo Paz, muchas gracias por estar con nosotros. No, un gusto estar aquí con ustedes. Juan Carlos Pinto también. Muchísimo gusto con ustedes. Bueno, a ver, nadie, o sea, cuando estábamos reflexionando, y en los otros programas lo hemos hecho, querido Eduardo, Juan Carlos, sabíamos que este 21 no iba a ser tan fácil, iba a ser complicado porque obviamente nos damos cuenta, sobre todo la gente que vemos de afuera, que iba a ser difícil el aceptar uno u otro resultado. Eso ya lo habíamos hablado, lo habíamos dicho muchas veces. Hay ya resultados a esta hora de la noche y claro, hay complicaciones de asumir, digamos, que hay este resultado. Yo quiero mostrarle una notita bien cortita de lo que ha sido esta jornada, de lo que ha sido la jornada de ayer y de cómo se pintan los próximos días en el tema político y en el tema del ambiente con lo que se está viviendo aquí en Bolivia. La jornada de este lunes, el candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, convocó a una vigilia en todos los centros de cómputo donde va trabajando el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, militantes de Comunidad Ciudadana de forma racista y de discriminación golpearon a militantes del movimiento al socialismo. En la concentración del ex Hotel Radisson, por ejemplo, en La Paz, se encontraba el abogado Eduardo León, Ramiro Burgos, secretario de Movilidad del municipio paceño,
además del asambleísta departamental de Soberanía y Libertad, Edwin Herrera. Me han insultado, y después me han agarrado, un hombre me ha agarrado, me ha quitado bandera. Después no sé qué será, y después todos han sido, pero hombres me han atacado. Mucha discriminación del comunidad en la misa, pero tanta gente ha asesinado, ¿por qué quiere volver? ¿Por qué quiere volver? Porque ¿cuántas gentes han muerto del otoño negro? Además, el asambleísta de Sol.bo, Edwin Herrera, anunció una guerra civil para que el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, gane las elecciones desarrolladas el pasado 20 de octubre. Si no haces respetar lo que ha señalado el pueblo boliviano a través del voto, va a haber movilizaciones, van a haber enfrentamientos, van a haber lo que decía esta mañana el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, la posibilidad de que se desate en el país una guerra civil. Ese es el nivel de desafío que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Los militantes de Comunidad Ciudadana, de forma agresiva, con el intento de romper el cerco en el ex Radisson, mostraron actos de discriminación y de racismo, lo cual molestó además a la ciudadanía que se encontraba en el lugar. Efectivamente, están llegando en sus autos, bajan y lo primero que hacen es insultar a los que estamos defendiendo el voto del pueblo. Porque creo en este país, porque creo que este país tiene que seguir construyéndose, tiene que cambiar. Ya hemos avanzado 13 años y no podemos volver atrás. Estoy para apoyar el voto de la población, el voto de esa gente que estos de Comunidad Ciudadana no aceptan, el voto de nuestros pueblos, de la gente que ha sufrido, de la gente que Carlos Mesa ha mandado matar, jóvenes, señoras que han quedado huérfanos sin sus padres. Por eso estoy acá, por respetar el voto de nuestros pueblos y por defender a esta gente que realmente no respeta el voto y que son unos, discúlpenme, son unos racistas discriminadores que llevan el odio y el resentimiento. Complicada la cosa, el panorama ha sido muy difícil, muy complicado. En la tarde han habido estas expresiones tan duras de lo que la gente vivía en las afueras del Tribunal Supremo Electoral, Hotel Real Plaza, allá en la avenida Arce de Juan Carlos. ¿Qué dices? Las lecciones que en 37 años de democracia hemos aprendido es que es mejor nomás que la gente dirima sus diferencias en votos y no en las calles. Por eso se ha generado una institucionalidad. La democracia parecería que no es la mejor de las formas, pero es la menos violenta, por lo menos nominalmente. Entonces, se ha entendido que con un buen árbitro se puede dirimir estas diferencias. Hay diferencias desde las lecturas de Zabaleta Mercado, decía, este es un país abigarrado, contrastado, hay distintas visiones. Y hoy, más que nunca, esas visiones han aflorado, como en toda elección. Lo que era deseable era que pues tengamos un árbitro que esté a la altura del desafío, ¿no? Ahí tú crees que de pronto la imagen que ha proyectado todo este último tiempo, sobre todo después de las renuncias de Katy Briona, de José Luis Exeni y también de Dunia Sandoval, ¿cómo no? Después de estas renuncias, ¿tú crees que la imagen del Tribunal Supremo Electoral se ha debilitado aún más, se ha vuelto muchísimo más vulnerable? Mira, es extrañable la imagen de un tribunal donde lo que ellos decían era cosa juzgada. Me refiero a don Huáscar Cajías, o don Luis Ramiro Beltrán, ¿no? Doña Mónica Soriano, por ejemplo, que salían y te daban de alguna manera criterios que parecerían técnicos, ¿no? Ellos no tienen otra obligación que no pueden interpretar, tienen la obligación de hacer cumplir el reglamento que ellos mismos, un reglamento ampuloso que nos han entregado para todo esto. Estuve a las 7 de la mañana en el órgano ayer domingo y de verdad me generó mucha esperanza ver observadores y demás. Yo hablaba con el canciller Diego Pari y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y vaticinábamos una elección ejemplar. El ciudadano ha sido ejemplar como siempre, no han habido incidentes. Lo que se esperaba era un árbitro que dirima estas tensiones y estas pulsiones. El árbitro no estuvo, no está y parece que no estará a la altura de este desafío. A ver, ¿qué dices, Eduardo? ¿Tú cuál es la percepción luego de lo que hemos vivido la jornada del 20 de octubre en la votación
Creo que, como dice Juan Carlos, la actitud del ciudadano boliviano ha sido ejemplar porque ha ido, ha votado tranquilo, no ha hecho más aspavientos y todo tranquilo. Ese ha sido lo común en los 9 departamentos del país. ¿Cómo percibes tú? Bueno, creo que Bolivia ya ha madurado lo suficiente para tener una democracia de amplio espectro. No es solamente una democracia electoral de una vez cada 5 años, sino es una democracia mucho más amplia. Es una democracia económica, ¿no?, que es una cosa fundamental en cualquier sistema político, en cualquier país, porque la democracia económica permite las mismas condiciones mínimas para la gran mayoría de la población. Una democracia cultural, por otra parte, porque hay no solamente un reconocimiento, sino una participación activa de pueblos que antes prácticamente estaban olvidados. Y por supuesto una democracia social y política, porque definitivamente las grandes mayorías tienen sus representantes por distintas vías en el Parlamento Nacional, en las asambleas departamentales y municipales. Y ayer, sin duda, ha sido un acto fundamental en términos electorales. Ahora, tomando en cuenta lo que ha ocurrido hoy, hay que, en primer lugar, señalar que el apresuramiento de algunos dirigentes políticos lleva a un tensionamiento que no corresponde. Yo creo que el Tribunal Electoral está utilizando los mecanismos más avanzados para poder tener la información electoral lo más rápidamente posible. Y creo que este ha sido un gran acierto. Además, hay un reconocimiento internacional y nacional a este Tribunal Electoral, precisamente por esa disposición a generar estos mecanismos de control electoral. Y el TREP, ¿no?, este sistema modernísimo que se utiliza en muchas partes del mundo, ha resultado un mecanismo excelente, a pesar de que se trata de un conteo preliminar, pero está basado en fotografías y en transmisión directa de las actas de cada una de las mesas del país. Son alrededor de 34.000 actas que han sido fotografiadas y han sido enviadas a una central, la cual ha ido contabilizando esos resultados, que son los que han dado ayer a través del Tribunal Electoral, y hoy ya tenemos más o menos un resultado sobre casi el 99%. Tomando en cuenta además que después de este paso viene el paso oficial, que es el conteo también efectivo, material, en cada uno de los tribunales electorales, que es el paso que según la norma establece como el mecanismo inmediatamente posterior al voto del ciudadano. Y luego de este paso ya se hará el agregado de todo el país para dar los datos oficiales. En ese sentido, yo creo que más bien es un ejemplo el trabajo del Tribunal Electoral, porque lo ha hecho de manera inmediata. Y hay que también decirlo con claridad: en el pasado los tribunales electorales no actuaban de acuerdo a mecanismos tan expeditos como los que ahora se han hecho, sino había interpretaciones, incluso de aquellos llamados notables que no lo eran tanto, por sus hechos, por los actos. Bien, Juan Carlos Pinto. Ayer alrededor entre las 7 y las 8 de la noche se para este mecanismo que es el TREP, deja de funcionar, y los veedores de la Organización de Estados Americanos llaman la atención, llama la atención de mucha gente que también llama por teléfono al Tribunal Supremo Electoral y dice, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha detenido este sistema de conteo rápido efectivo? Eso sumado a algunos otros detalles que han pasado en otros departamentos del país. Sí, creo que ha habido algunas entrevistas que han buscado explicar esta situación. Primero, que la empresa contratada para el TREP había ofrecido tener resultados del 80% hasta las 8 de la noche. Sí. Entregaron hasta el 83%, sí, y pararon. Y el resto, según tenía que ocurrir, era empezar a generar el conteo de acta por acta.
que es lo que está ocurriendo hasta ahora. Es decir, había un compromiso de entregar hasta el 80%, no entregar hasta el 100% como el señor Mesa en su momento dijo. Ya. No era cierto. Eso lo dijo el tribunal y lo dijo también la empresa contratada. Pero también es una metida de pata de política institucional, sin duda, el haber interrumpido cuando las expectativas y el ambiente estaba creciendo. Ajá. ¿Sí? Creo que institucionalmente se cometió un error importante a ese nivel. Ya. No de mala fe, no, había una información que se había dado anteriormente. La población sabía que hasta esa hora tenía que entregar esa información, esos datos, y se cumplió. Pero de acuerdo al ambiente, yo creo que el tribunal debía haber evaluado y continuar con este proceso y no generar justamente el ambiente que posteriormente ocurrió. Y las grandes expectativas, ¿no? Por supuesto. Ahora, el tema es de que tenemos todavía un poco en relación a lo que han comentado, un órgano electoral en permanente proceso de institucionalización. Habrá que recordar que este órgano electoral, este tribunal, de alguna manera es, digamos, el segundo ensayo importante en este proceso de transformación del Estado plurinacional. El anterior fue un fracaso. Yo fui parte también un poco de esa experiencia. Cuando renunciaron todos. Pero también esta nueva situación no ha mejorado en mucho esta condición. Ahora, ha tenido muchos despidos, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral. No solo eso, sino que vemos claramente que tanto la presidenta como el vocal Costas son los que están sosteniendo la institucionalidad. Son los que están manejando el tema técnico y están intentando que el tribunal responda. Alguien se pregunta qué pasó con los otros 4, ¿dónde están los otros 4 vocales? No aparecen y encima, al parecer, bloquean decisiones importantes al interior del propio tribunal. Es decir, existen problemas de institucionalidad en ese sentido. Antes eran 3 o 4 vocales, incluso 2 en algún momento de la historia. Así es, 2. ¿Sí? Ahora son 7, ahora 6. Entonces se hace más dificultoso tomar decisiones. Y creo que también es un tema de la democracia. Antes la democracia era decidida formalmente por pocos. Y ahora son muchos los que, digamos, tienen opinión y tienen decisión sobre lo que ocurre. Entonces nuestra democracia se complejiza. Diríamos que una sociedad abigarrada también tiene una sociedad y una democracia más complicada. Estamos hablando justamente de que tenemos como objetivo construir una democracia intercultural más acorde a lo que nosotros somos, a la diversidad que somos. Y ese reto está, digamos, permanentemente en complicación. Por tanto, no podemos quedarnos en el arnés de decir la democracia es votar cada cierto tiempo solamente. La democracia implica muchas más cosas en este país y en estas condiciones. Implica inclusión, que es lo que se ha generado, implica participación real, es decir, de alguna forma mujeres indígenas originarias que participan cuando no participaban antes, están generando otro espectro de la democracia, definitivamente. Pero también eso significa aprender a generar reglas propias para el funcionamiento de la democracia, y eso nos sigue fallando institucionalmente, porque seguimos ensayando, ¿sí? Se han elegido jueces importantes, jueces por voto, pero no han sido tampoco los más adecuados. Es decir, quiero poner solamente en mesa de que nuestra democracia no solo debe ser juzgada por si votamos o no votamos. Y es más, votamos más que antes. Votamos más del 80% de los ciudadanos. Es decir, hasta la democracia formal se ha cuantificado y cualificado más. Hasta la fatiga votamos, ¿no? Por supuesto, votamos más que antes, porque ahora sí creemos que nuestro voto es importante. Pero además no solo creemos en eso, sino creemos que nuestro compadre también es diputado o puede ser alcalde, lo que antes era más difícil, porque la mayoría estaba fuera de los círculos de poder vigentes. O más lejanos, ¿no es cierto?, al ciudadano común. Eso también es cierto. Ahora, tengo una notita también bien cortita que quiero mostrarle para que usted vea los últimos datos a esta hora de la noche, cuando son las 21 horas con 56 minutos, que ha dado el tribunal, que está dando el tribunal, donde todavía están
los colaboradores, los miembros de el Movimiento al Socialismo y de Comunidad Ciudadana. Veamos. Ahí están los resultados. Entonces tenemos en pantalla que el resultado para el Movimiento al Socialismo son 46.41% de la votación. Ha votado a favor del Movimiento al Socialismo y PSP, y de Comunidad Ciudadana ha votado el 37.06%. Eso es lo que ha dicho el tribunal en estas últimas 2 horas, y que es lo que ha ocasionado también esa efervescencia en estas organizaciones políticas que están afuera del Tribunal Supremo Electoral. Luego vamos a ver la composición de, cómo va la Asamblea, cuál es la composición de la Cámara de Senadores y también la Cámara de Diputados. Una jornada, le digo, difícil porque obviamente ninguno de los dos partidos que tienen la mayoría en la intención de voto han querido aceptar, digamos, los resultados. En este caso, Comunidad Ciudadana, porque obviamente es el que se queda fuera y ya no existiría la posibilidad, Juan Carlos, de una segunda vuelta. Yo quiero retomar 2 aspectos. A mí me gusta manejar mi auto y cuando lo manejo miro el parabrisas, no miro el retrovisor. Y por las anteriores alocuciones, con absoluto respeto, digo, siempre evocamos el pasado, o sea, el pasado ya pasó. Lo que tenemos que ver es el presente y el futuro. Esta es una de las elecciones más caras que hemos tenido. Se ha hablado de que era cara por las primarias fueron un fiasco, porque sí, no tuvieron un resultado que sea ni siquiera satisfactorio para los propios militantes. Segundo, yo entiendo, la democracia debe ser inclusiva y participativa, y estamos 100%, pero debe ser transparente. O sea, el dato del voto genera poder, y el poder es indudablemente parte del derecho del ciudadano. Y si yo me coloco en una posición donde digo, sí, yo voy a hacer esto, sí, es porque yo estoy dispuesto y tengo los mecanismos. Que sea difícil, no sea difícil, bueno, bendita la hora en que los vocales decidieron ser vocales y no pilotos de un avión. Porque imagínate, se hubieran estrellado con la gente y hubieran dicho, es que es muy difícil manejar este nuevo avión tan moderno. O sea, yo creo que uno tiene que tener la idoneidad, la ética y la responsabilidad de decir, yo voy a poder llevar esto en estas condiciones, con este padrón. O sea, es nuestro país. Quienes decidieron acortar y adelantar esta elección fueron esos mismos vocales. La elección no tenía que ser este 20, tenía que ser el 27. Tenían todas las posibilidades, evidentemente tenemos la posibilidad de tener más tecnología. No había internet en las primeras elecciones que hemos tenido. Yo he participado... de alguna manera me acuerdo con mi padre al lado, en la elección donde se elegía entre Siles Suazo y Pereda, y donde las ánforas eran de metal y uno tenía que ver hasta cómo iban al Coliseo. Cuando era diputado Eduardo, bueno, también pues habían delegados que estaban en el Coliseo cerrado viendo cómo se abría ánfora por ánfora y se veía qué es lo que sucedía. Hoy la tecnología nos ha permitido un montón de cosas. Ahora, la posibilidad del fraude también era mayor, querido Juan Carlos. No solo que era mayor, era real. Por favor, no hubiera habido la banda de los 4 y no nos acordaríamos de eso si es que no hubiera sido un tema real. O los votos de Pereda. Sin embargo, o los votos no solo tiene que ser, tiene que parecer. O sea, yo entiendo que hay buena fe por detrás, no creo que haya ningún técnico, salvo los 35 que renunciaron, que han entendido que se pueden hacer las cosas y se las puede hacer bien. Pero yo no entiendo con qué objetivo se le ofrece a una ciudadanía. Todas las elecciones generan tensión, Lorena, por favor, el rato que uno se coloca la camiseta de un partido político o de un equipo de fútbol, va a defender sus colores. Entonces, si no estás a la altura de todo eso, pues estás perdido. Un árbitro FIFA, imagínate en una final de mundial, diría, es muy difícil el reto porque hay los hooligans contra estos. No, si tú decidiste ser árbitro es porque tienes la capacidad de hacerlo. Y ojo que no quiero tirar piedras, sino de alguna manera a mí me molesta y me preocupa lo que estamos ya viviendo en las calles. Se ha quemado el tribunal Chuquisaca, lo que me parece un acto de barbarie. Se ha agredido gente de uno y de otro lado hoy día en la avenida Arce, lo que es impresentable. Así es. Pero esta es la consecuencia de, ¿qué es lo que tendríamos que haber evitado? El TREP, famoso TREP, tenía que haber llegado al final. ¿Por qué se separó 22 horas? ¿Por qué hoy día no tenemos un vocal que nos diga, se ha parado por esto, por esto, por esto, por esto?
En las clases, ¿te acuerdas, Lorena, cuando estábamos en la Universidad de Teoría de la Comunicación, nos decía la única manera de conjurar el rumor es con información? ¿Te acuerdas? Sí, así. Bueno, ¿dónde está la información? Hoy día hemos escuchado, la única voz autorizada, lo he escuchado al ministro de Comunicación hablar sobre la transparencia del proceso, y no correspondía, porque el ministro forma parte de uno de los equipos que está en disputa en esta situación. Correspondía que salga alguien, un vocero, un vocal, alguna autoridad a decirnos algo, y nadie nos dijo algo, nada. Entonces generan una suerte de escenario donde la especulación es pues el caldo de fermento. ¿Quién pone en duda que el presidente Morales ganó? Nadie. Ganó el presidente Morales y ganó con una mayoría importante, ganó una elección, pero le están ensuciando ese triunfo con estas actitudes. A ver, Eduardo, se dice que en esta elección, específicamente en esta, la del 2019, 20 de octubre, que no solamente se jugaba a ver si el presidente Evo Morales se va a quedar 5 años más o si no se va a quedar. Se hablaba y, por supuesto, en círculos opositores se decía se está jugando por la democracia en el país. ¿Qué dices de esto? Reitero lo que he señalado, ¿no? El tema de la democracia no es un tema de una declaración, es un tema de un proceso en el que un pueblo va construyendo en distintas dimensiones su propio bienestar sobre la base de su participación, del debate, incluso de la manifestación pública, porque esta es parte de la democracia, la manifestación pública. En ese sentido, este 20 de octubre es una nueva señal al respecto, e inclusive tomando en cuenta que el propio candidato ganador ha reducido el nivel de respaldo en los votos. Esto es indudable. En los anteriores procesos electorales le habían dado votaciones de 52, 53, 63, 61, que eran votaciones extraordinarias en términos de lo que es la historia de las elecciones en Bolivia. Y siempre vamos a hacer referencia a la historia, porque sin eso no vamos a tener conciencia de lo que estamos haciendo en cada momento. Por eso mismo, lo que hoy sucede, esta reducción de votos, es también un llamado de atención y mayor participación con otras ideas, otras posiciones, otros puntos de vista. Y sin duda lo que ha ocurrido en varios lugares del país tiene que ver con la exacerbación de posiciones que tienen que ver también con las expectativas. Cada candidato tiene expectativa de tener un poder determinado y por supuesto va a hacer las declaraciones como las que han hecho ayer los candidatos más importantes, algunos ya apoyando al segundo, otros manifestando su triunfo, otros buscando más bien la iniciativa de la segunda vuelta. Son manifestaciones que en ese momento son pertinentes, porque esas son las expectativas cuando se tienen los primeros resultados. Lo importante en todos los casos es que se respete todo el proceso, todo el procedimiento electoral, y creo que esto es lo más importante. Más allá de las declaraciones, más allá de las manifestaciones, se tenga en cuenta que hay un procedimiento. El inicial con datos preliminares ya lo tenemos, pero son preliminares. Lo oficial, según la norma, es que cada tribunal departamental haga el conteo correspondiente y finalmente se dé la información final. Pero, vuelvo a reiterar, lo que ha ocurrido entre ayer y hoy es un avance importantísimo en la democracia, porque hay una información inmediata a la población al respecto. Y esto, sin duda, es además un aprendizaje muy importante. A ver, Juan Carlos, yo recuerdo que en anteriores oportunidades que también hemos tenido cita a las urnas, se ha también comprometido el Tribunal Supremo Electoral en darnos los resultados en la noche, ¿no? Pero creo yo que de repente está este compromiso que se hace con la ciudadanía es tal vez un poco apresurado. Ayer, como sabemos, se dio los resultados al 83%, cuando sale el presidente Evo Morales y dice, bueno, todavía falta 16 y tantos % y veremos qué es lo que pasa, porque eran los datos que tenían que llegar de las provincias. ¿Debiera el Tribunal
Supremo Electoral saltarse este mecanismo o tenerlo el mecanismo, pero no divulgarlo de repente para no crear tanta expectativa, sobre todo en una elección como esta que ha tenido enormes expectativas en uno y otro lado? Creo que mencionaba el hecho de que formalmente cumplió, porque el compromiso era hasta el 80%, sí. Pero no era la decisión adecuada. La decisión adecuada, de acuerdo a la temperatura política del momento y de cómo se estaba viviendo, era que se continúe. ¿Y por qué se decidió este tema del TREP? Justamente asumiendo el hecho de que existen experiencias históricas y tenemos una distorsión profesional acá con Eduardo sobre el tema de que somos sociólogos. Solemos hacer filosofía de la historia también en esa perspectiva. Porque creemos importante que muchas de las explicaciones de lo que pasa hoy y se proyecta el futuro tienen raíces en el pasado. Y no solamente remitirnos hasta la ancestralidad, sino incluso al contexto de este proceso electoral tiene también un contexto complicado. Después, ¿no?, de 14 años, después de un proceso en el que se ha apostado a transformaciones importantes, etcétera, sí hay una porción importante de la población que dice hay que dar un viraje y se refleja en la votación. Entonces eso también debe ser analizado, porque de alguna forma era, dentro de las expectativas que rodeaban el proceso electoral, eran o ganamos por las urnas o también generamos posibilidades de patear el tablero. Y creo que también seguimos en ese esquema. Es decir, el adelantarse a la situación de que se generen cifras ya acabadas del proceso y antes de llamar y convocar a esta situación que estamos viviendo, porque habrá que decir, sí, tiene mucho que ver el tema de la falta de cumplimiento del TED de los tribunales electorales en los momentos claves para darle información. Pero también la respuesta ya estaba anticipada, de decir, vayan a los tribunales, generen la presión y las consecuencias las estamos viviendo ahora. Exactamente. Entonces, en esa perspectiva también hay que ver de que no se trata solamente de el árbitro tiene la culpa. Normalmente en un partido de fútbol, todo tiene la culpa el árbitro. Y no se quiere ver justamente a esos jugadores que juegan chueco y que entran con otras intenciones al partido. Si no ganamos, de todas formas le echamos la culpa al árbitro y nos salimos del partido. O deshacemos la tribuna. Ese es el tema. ¿Estamos jugando con el mismo tablero? Yo creo que aquí hay dos tableros. El tablero de la democracia, donde de alguna forma todos esperamos que esto salga en calma. Y hay otros que buscan también generar el caos, la anarquía, y generar sobre todo quizás heridos, mártires, etcétera. Y el pueblo es el que sufre esas consecuencias. Y esas perspectivas no hay que quitarles el foco, porque de alguna forma este clima, este círculo de violencia nos puede llevar a consecuencias que nosotros no queremos como ciudadanos. Claro, y situaciones y momentos de los cuales los bolivianos realmente nos podemos arrepentir, ¿no? Permítanme la pausa. Luego le voy a mostrar otras grabaciones que tenemos. Tal ha sido la violencia que yo le voy a mostrar lo que ha sucedido hoy también con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Pero vamos a la pausa, volvemos en unos minutitos. No se olvide que nuestro WhatsApp está habilitado, 720-5222. Mándeme mensajes pero cortitos para que yo los pueda leer al final del programa. 22:13. Esta votación que ha habido el día de ayer y los porcentajes que yo le he leído al principio del programa han dado como resultado ya en esta ocasión la composición de lo que va a ser la Asamblea Legislativa Plurinacional. Quiero mostrarle primero a grandes rasgos la composición de la Asamblea para que usted se dé cuenta cómo va a estar conformada. Veamos. Ahí tenemos el dato. El Movimiento al Socialismo tendría 80 miembros, Comunidad Ciudadana 73, Bolivia Dijo No 4 y el PDC 9. Así estaría conformada la Asamblea. La mayor cantidad de miembros, por supuesto, va para el Movimiento al Socialismo.
Quisiera volver a estudio para comentar esto con nuestros invitados esta noche. Complicada la asamblea, el movimiento al socialismo, luego de ser el ganador, digamos, de esta elección, ha reducido, ya no tiene los 2/3 y va a tener 80 miembros en la asamblea legislativa. Mira, yo quiero seguir pensando que vamos a jugar el juego democrático. Me adscribo a lo que decía Juan Carlos, que hay fuerzas que quieren buscar la salida por el desastre y que ojalá no encuentren el caldo de fermento necesario, y ojalá lleguemos a este momento donde se va a hacer la votación definitiva para elegir presidente y vicepresidente. Es un escenario horrible. Se tiene que empezar a negociar, y negociar significa generar pactos y generar alianzas, y dentro de todo esto yo creo que el MAS no tiene demasiado performance en esto. Con esto quiero decirte que tiene que aprender a negociar y construir pactos en algunas cosas. El movimiento al socialismo ha tenido tal votación, y aquí tengo la votación de cada una de las elecciones, que ha arrasado permanentemente. Algo pasó, no sé si la chiquitanía, no sé si la militancia se relajó, pero de verdad creo que el MAS y el presidente Morales no esperaba este resultado, y creo que va a ser un escenario muy difícil para gobernar el país, un escenario donde tienes una asamblea que va a ser, no sé si contraria, pero sí contestataria a las políticas del gobierno. Vas a tener un montón de interpelaciones, va a ser difícil. Va a ser difícil la aprobación de normas, en fin, todo lo que se hace en el primer órgano del Estado. Podemos ver diputados, para que Juan Carlos Pinto nos diga cuál es la percepción que tiene, cuántos diputados va a tener el movimiento al socialismo, cuántos tiene Comunidad Ciudadana, cuántos tiene Bolivia Dijo No y cuántos tiene el PDC. El movimiento al socialismo queda entonces, Juan Carlos, con 62 diputados. Comunidad Ciudadana queda con 56 miembros, 56 diputados. Bolivia Dijo No también tiene muy poquitos diputados, no sé exactamente con cuántos, y el PDC, que también tiene más que Bolivia Dijo No, pero también es un número reducido. En realidad, la conformación está entre el movimiento al socialismo y Comunidad Ciudadana, pero el movimiento al socialismo tiene más miembros que Comunidad Ciudadana por la votación que ha sacado. ¿Qué dices? La primera impresión que tiene todo el país es que el tema de los 2/3 ya no hay. Y que definitivamente estamos entrando a una nueva etapa en la que, según se dirima esta situación, según los datos que ya se tienen ahora, estamos hablando de Evo presidente, y que va a tener esta situación en el Parlamento, digamos, de búsqueda de negociación para poder tener gobernabilidad. Y es una situación complicada, porque creo que, como decía Juan Carlos, casi siempre no ha habido aliados. El MAS ha ido solo, no necesitaba aliados. Es decir, las negociaciones se hacían internamente en esta perspectiva hegemónica. Y hoy tiene esta situación. Que ya no tiene hegemonía. Y claro, y los otros, entre comillas, tienen un sesgo ideológico totalmente distinto. Es decir, va a costar generar los consensos de gobernabilidad en esa perspectiva. Pero yo creo que se va a tener que trabajar mucho en este tema de visión Estado. Es decir, no son temas de gobierno, son visiones de Estado, y habrá que ver de que en la discusión que se ha tenido sobre los programas de gobierno en esta etapa, en esta corta etapa, muchos de los aportes desde Comunidad Ciudadana eran pies de página a muchos temas del MAS. Muchos aspectos, bonos, etcétera, etcétera, se dijeron, no, eso no vamos a cambiar, eso va a seguir, estamos de acuerdo, etcétera, etcétera. Estamos de Entonces, acuerdo. En esa perspectiva, puede existir gobernabilidad si existe una mirada de Estado. Es decir, mirada hacia el 2025, hay un plan estatal que podría generar consensos importantes para generar gobernabilidad. Y creo que esa sería la apuesta importante. A ver, veamos la composición de senadores para que nos ayude Eduardo con su comentario. En senadores son menos miembros.
pero los senadores para el Movimiento al Socialismo quedarían en 18, para Comunidad Ciudadana en 17 y para Bolivia dijo no en un senador. El PDC no tiene representante senador en la Cámara Alta, querido Eduardo. Lo primero que hay que señalar, precisamente para no apurarse, es que estos son ensayos preliminares de la composición de las cámaras y del Congreso, ¿no? Entonces es la primera observación que habría que hacer para no apresurarse tampoco. Sin embargo, en este ámbito de los ensayos, yo diría que por las características de la distribución de los votos, la oposición va a tener mayoría en la Cámara de Diputados, con opción de tener el control de la directiva, ¿no? Y en el Senado va a tener mayoría el MAS, ¿no? Esto ya marca una diferencia con todo lo que ha ocurrido en los últimos 13 años. Había, excepto la primera gestión donde sí, el Senado era mayoritariamente opositor, pero el MAS estaba en un avance muy fuerte. Ahora no están las mismas condiciones. Entonces, el MAS está, de alguna manera, los votos lo dicen, en un camino de retroceso en términos del voto electoral. Por tanto, esta distribución de las cámaras va a generar, y esto es bien importante, que no ha habido en estos años, un mayor debate en el ámbito por excelencia de la democracia, que es el Parlamento. Bueno, porque que eso ahí van los enriquece. Representantes, sin duda, a eso me refiero. Se va a enriquecer mucho más, van a haber más ideas, va a haber más controversias, y si esto es acompañado por la población en las distintas perspectivas y puntos de vista, yo creo que la propia democracia se va a enriquecer, ¿no? En la medida en que haya perspectivas de miradas del Estado y de la democracia, aunque hayan diferencias en temas específicos de gobierno. Entonces es un momento muy interesante para la propia democracia boliviana. Luego de estos resultados que nos han dado esta composición, por supuesto, ¿qué ha pasado con las organizaciones políticas? Y ahí tenemos un MNR que pierde, querido Juan Carlos. En buena hora, digamos. La sigla. Yo digo en buena hora, el país necesitaba renovarse. Hay dos aspectos que me han llamado la atención. Primero, creo que es una lección que no puedes improvisar candidatos, preguntarle a la gente de la UCS. Segundo, con todo el cariño que le pueda tener a don Víctor Hugo Cárdenas, creo que se necesita organización. El único partido en serio que ha mostrado tener una organización, militancia y demás es el MAS. Presencia nacional, organización, militancia y demás. Los demás partidos están intentando convertirse en un partido. Son agrupaciones, son gente que tiene intereses comunes. Quizá Ortiz podía decir que los verdes tenían su estructura, pero no han elegido bien. No han elegido bien su tiempo político y no han afinado bien su mira. Entonces, creo que esto también los obliga a pensar qué va a pasar en las subnacionales. ¿Quién va a ser gobernador de Santa Cruz? Ahí está. ¿A quién van a llevar de candidato a la alcaldía? No, tienen una tarea política por delante gigantesca. Ahora bien, lo que sí nos dice todo esto, ¿serán orgánicos? El MAS tiene la ventaja frente a este escenario de decir, nosotros vamos a hacer esto de esta manera. ¿Será que el resto de las bancadas van a ser así, monolíticas? ¿Será que el resto de las bancadas van a actuar a lo que diga el jefe del partido político, mucho más estando en oposición? ¿Ah? Una cosa es actuar en oficialismo y otra cosa actuar en oposición. Entonces, ¿cuántos de estos 17, 18, no quiero dudar de la honorabilidad de nadie, pero no están tiñendo su camiseta de naranja azul en algún determinado momento? Entonces, y lo hemos visto en la política, ¿no? Entonces se cruzan ríos de sangre con una facilidad increíble. Creo que el hecho de que el MNR, después de 77 años, se pierda, creo que nos obliga a refrescarnos en ideas y en la creación de sistemas políticos. Creo que la aventura de partidos chicos nos obliga a repensarnos. Creo que Patxi tiene que repensar su tercer sistema. O sea, hay un conjunto de partidos que han demostrado que no solo falta tener las ganas de ser, hay que tener cómo. Y creo que en esto ha separado la paja del trigo, ¿no? Juan Carlos, el fenómeno ha sido Chi en esta oportunidad,
que inclusive sobrepasa la votación que ha tenido Óscar Ortiz. Se podría decir, en otras palabras, que Chi ahora es el líder político cruceño. ¿Cómo la ves? Lo que decía Juan Carlos, hay tres aspectos que hacen también a la organicidad, que tiene que ver con el partido, tiene que ver con el liderazgo y con el mensaje. Y las tres, cuando se componen, generan, digamos, un proceso como el que hemos tenido con el MAS a lo largo de estos 14 años. En este caso, la inorganicidad de los otros puede generar también serias complicaciones a su propia composición. La ley de organizaciones políticas justamente apuntaba a generar organicidad y las primarias apuntaban un poco a generar no dueños de partidos, sino cierta democracia interna. Se ha visto que no ha funcionado porque no existe organicidad, justamente, existen más liderazgos o dueños de partidos. Y en este caso, el PDC, que seguramente ya hubiera estado descartado, encuentra un liderazgo casi casual, que además tiene las cualidades del momento en el que nuestra sociedad y las sociedades latinoamericanas están también en algunas fracciones buscando niveles de retorno al conservadurismo, retorno a, digamos, las pautas fundamentales de organización social. Y Chi se marca claramente en el tema de familia. La clave de su mensaje ha sido el tema de familia, el tema de defensa de la vida, etcétera, etcétera, que eran discursos de Cárdenas. Hasta se hizo bautizar Cárdenas en el Brasil para poder ganar a los evangélicos que pudiera en Bolivia. No le resultó porque ya está quemado. En cambio, el Chi vino con un discurso renovado, nuevo personaje, pastor evangélico, con niveles de credibilidad, etcétera, etcétera, y lanza su mensaje de manera directa. Y creo que ha logrado captar los niveles de, digamos, conservadores, le ha arrancado a Bolivia, dijo no, creo que importantes fracciones, pero también yo creo que al MAS y a Comunidad Ciudadana. Eso no podemos saber, ¿no? Sin eso duda, no podemos saber. Pero de alguna forma él ha logrado concentrar con ese su 8%, ha logrado concentrar a esos niveles de conservadores que existen en nuestra sociedad y que se han generado también en el propio proceso de cambio. Sí, por supuesto. Porque en nuestro camino de estos 14 años se ha generado transformaciones importantes, pero también se ha generado una nueva clase que ha cambiado de situación y que ahora también es conservadora. Quiere conservar lo que tiene, lo que ha logrado en este tiempo. Y es parte de una transformación de nuestra sociedad y de la propia democracia, en esa perspectiva. Es decir, también estamos peleando entre cómo seguir cambiando y cómo hay fuerzas también conservadoras que dicen, un ratito, hay cosas que no queremos que cambien porque nosotros ya estamos bien, o quisiéramos estar mejor, pero en una perspectiva más conservadora. O no quisiéramos que se desbande por la normativa que se va construyendo, porque obviamente, por ejemplo, el partido de Chi está pues en contra del aborto, por ejemplo, ellos lo han manifestado. Ahora, es la primera vez que un candidato se presenta como iglesia, como representante de una corriente religiosa. Eso me llama la atención porque ha podido congregar alrededor de lo que él ha significado su candidatura, justamente lo que tú decías, a los evangélicos. Sí, no, la democracia cristiana nace como partido católico y romano, de la iglesia católica y romana desde los años 50, como una cruzada contra el comunismo. ¿Sí? Ese es su origen. Ahora resulta que su líder es un evangélico, que es totalmente opuesto al tema de los católicos. Es decir, ahí están confabulados todos ellos en esa perspectiva. Digamos, coinciden en el hecho de decir no aborto, el tema de la vida, todo exceso de derechos de las mujeres, porque es otro tema que también él ha marcado. Es decir, nuestras mujeres, parte de las crisis de la familia es que hay demasiada libertad de las mujeres. ¿Sí? ¿No? Entonces hay que recuperar la familia y que los hijos vengan a las 9 de la noche. O sea, cosas así, tips de ese tipo ha avanzado el Chi.
y que alguna gente le ha dicho, sí, eso, así vamos a recuperar, porque siento que vivimos una sociedad más abierta, más democrática, donde los jóvenes tienen más información y por supuesto hay más retos a la educación, a la propia familia. Pero la solución no es encapsular a todos y decir que el mundo no nos toque, pero es lo que propone Xi. Un poco Xi me hace recuerdo a Bolsonaro, así medio que lo veo, ¿no? Eduardo, ¿no logra el líder cruceño, cualquiera que fuera, el tener ese apoyo nacional en la intención de voto, Eduardo? ¿Qué pasa? Los resultados electorales de ayer creo que al respecto nos dan una mirada muy necesaria de ser analizada, porque creo que es después de los casi 40 años de democracia en Bolivia que pierde el eje fundamental del cruceñismo y de los grupos de poder de Santa Cruz un papel protagónico. Esto es fundamental entenderlo, porque siempre en estos años la bancada cruceña era una bancada muy fuerte, muy poderosa, ¿no? Pero además con una identidad muy clara. Y eso representaba a Ortiz y Bolivia dijo no. Sus parlamentarios, sus senadores, sus diputados y toda la estructura apostaba a mantener ese poder del regional de Santa Cruz. Lo que ha ocurrido en esta votación para mí me parece el cambio más importante, porque Comunidad Ciudadana ha sacado 47% de la votación, en tanto que el MAS ha sacado 34%, que es un perdedor para mí en Santa Cruz. En Santa Cruz. Y Bolivia dijo no, sacó apenas 9.4% de votos. Por tanto, lo que ha ocurrido en Santa Cruz tiene que ser el tema más importante del análisis, porque van a aparecer en el Parlamento seguramente muchos diputados que ni se hubieran imaginado por la vía de Comunidad Ciudadana. Pero además, y esto hay que reconocerlo muy claramente, el MAS había apostado exageradamente por los sectores de poder de Santa Cruz y de alguna manera había abandonado a sus sectores sociales más consecuentes de antes. Y creo que este resultado es una llamada de atención muy fuerte al respecto. Finalmente, entender esta votación, sobre todo la votación de Carlos Mesa con 37% aproximadamente, tiene que ver con el comportamiento cruceño. Por si vemos los resultados preliminares siempre de todo el país, esto es lo más llamativo de todo el conjunto. Dime, Juan Carlos. Un aporte, estoy 100% de acuerdo con lo que dice Eduardo. Ayer veía un analista en una red donde decía, voy a extrañar la presencia cruceña en el Congreso. Entonces ahí encontraba la respuesta del pensamiento tradicional cruceño. Santa Cruz ya no es más Camba. Santa Cruz es Colla, Santa Cruz es Chapaco, Santa Cruz tiene Plan 3000. O sea, Santa Cruz ha mutado. Y el cruceño tradicional y la oligarquía cruceña no entendieron esas fuerzas, no entendieron cómo sucedió la cosa y se han visto sorprendidos porque ellos apostaron a su delfín, al hijo pródigo, y el hijo pródigo no convocó a nadie. Hablaba con gente, taxistas, minibuseros en Santa Cruz, me tocó estar hace no más de 4 días. Decían, nosotros no vamos a votar por la oligarquía. Ese es un sentimiento muy poderoso, que el MAS no lo ha sabido escuchar. Y yo creo que de verdad esa es una llamada de atención muy fuerte, porque el MAS siempre ha sido un partido muy ligado a la gente. Quizá en esta vez entendieron que juntándose con los grupos de poder
ya estaba solucionado el tema de Santa Cruz, y Santa Cruz requiere muchísimo más. Santa Cruz es más allá de sus grupos de poder, de sus grandes agroindustriales, es gente, es un pueblo colla que también está viviendo en ese lugar y que lo descuidaron por completo, ¿no? Entonces creo que la falta de una mirada de nación y pensar solo en el Cuñapé y en la región y solo hasta el tercer anillo los ha llevado a grandes desaciertos a los pensadores de Santa Cruz. Por eso te decía, ¿quién va a ser el gobernador o el candidato de gobernador para Santa Cruz? ¡Oh! Cuidado que apuesten por la misma vía y tengamos un gobernador que apellide Quispe o Mamani, ¿no? Y que se sorprendan los cruceños. Bueno, ya de hecho en una de las instituciones más importantes, no sé si es la ANAPO, en algún momento ha estado un potosino dirigiendo sí, claro. esta institución que es tan importante y que por supuesto el potosino lo ha hecho perfectamente bien. Quiero hacer la última pausa del programa, luego vamos a estar hablando de los desafíos que tiene el gobierno para justamente saber leer toda esta votación que se ha dado el día de ayer y qué desafío tenemos los bolivianos en los futuros meses que estaremos viendo una nueva conformación de la Asamblea Legislativa, por supuesto con formación en diputados y senadores. Muy bien, estamos de retorno. Juan Carlos, hemos visto que hay una sensación, un no aceptar los resultados que ha dado el Tribunal Supremo Electoral con la votación de ayer. Y hemos visto también que don Carlos Mesa ha llamado a la movilización estas últimas horas. ¿Qué podría presentarse? ¿Cómo podría, tornarse el ambiente en el país, no solamente en La Paz, porque las movilizaciones son sobre todo en el área, en los departamentos troncales? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo ves esto? Yo siento que esto es un hecho de absoluta irresponsabilidad. Un escenario como el que tenemos puede llevar a una confrontación que ya la estamos viendo muy complicada en el país. Entiendo que el ciudadano tiene que defender el voto, pero entiendo que el líder se llama líder y tiene la obligación de ser cuidadoso, cuando menos. Es decir, esperemos el voto oficial, veremos qué, y ahí convoco a la gente que haga escuchar su voz, ¿no? Pero de verdad no comparto esto. Ha generado desabastecimiento, surtidores saturados, supermercados vacíos. Y ese es el escenario de pánico y de expectación que hemos generado, que es muy complicado. El factor especulación, el rumor, las redes sociales y demás tienen eso, la irracionalidad de la gente. La emotividad es muy poderosa y la irracionalidad hace que de verdad la gente sienta, no, dice que, ¿no? Me acaba de llegar un comunicado, las Fuerzas Armadas están acuarteladas antes de la elección, porque es parte de la disposición que tiene. No es que, están acuarteladas ahora, ¿no? Imagínate tú, de verdad es un escenario de especulación muy complicado que quiere dar una sensación de inestabilidad que es muy peligrosa para el país. Creo que en este momento se necesita serenidad y profunda responsabilidad con lo que se tiene, ¿no? Si yo como líder voy a decir, no, salgan a las calles y defiendan este voto a sangre y fuego, me estoy haciendo cargo de situaciones muy complejas, ¿no? Juan Carlos, Eduardo mencionaba un dato muy importante que decía inclusive que deberíamos prestarle atención, que es el tema de la votación al movimiento al socialismo. En anteriores oportunidades hemos visto votaciones que han superado el 51%, 54, 60 y tantos. Hemos visto en anteriores oportunidades. ¿Cuál crees tú que haya sido el hecho, a criterio común, que ha generado esta baja en la intención de voto para el movimiento al socialismo? Se ha tenido unas semanas atrás muy complicadas con varios temas que se han puesto en tapete. ¿Qué dices? Yo creo que hay varios elementos, pero entre ellos está el no hacerse cargo totalmente de los cambios que el propio MAS ha hecho en este país. Se ha hablado mucho de inclusión, se ha hablado mucho de que más de un 20% ha salido de la miseria, se ha generado un sector de ingresos medios, se han transformado la sociedad. Así es. Y en esa perspectiva, digo que el MAS no ha generado un proyecto de inclusión también a estos sectores para que sigan siendo parte de un proceso de cambio.
lo que ha generado es expectativas de mercado, es decir, expectativas individuales que han redundado también en opciones políticas distintas, que también es democrático, pero también las opciones distintas han llevado a ver cómo me enriquezco individualmente y no cómo construir una sociedad de las características que teníamos y tenemos en la Constitución de democracia intercultural, que genere importante la individualidad, pero también la colectividad. Es una Constitución que expresa lo que como bolivianos estamos buscando. Y ese quizás es uno de los grandes retos. Es decir, no buscar empresarios para ser más cercanos al mercado y conciliarnos como ellos, como decías, Eduardo, sino cómo generamos dentro de la población que ha buscado una transformación, realmente un reconocimiento de las raíces comunitarias que quisiéramos tenga nuestra democracia, nuestra convivencia como país. Es decir, yo creo que estamos en una sociedad de mercado, somos parte del capitalismo, pero hemos demostrado que podemos repartir de mejor manera las cosas. Hemos generado mayor equidad en esta sociedad. Y entonces ese es el camino sobre el cual deberíamos seguir insistiendo, sin apartarnos y mirar un poco a las perspectivas de las élites para representarnos. Creo que uno de los temas también, y lo decía también Eduardo hace un momento, es el hecho de decir qué tipo de candidatos. Muchos candidatos no eran elegidos por la gente y han generado en algunos casos voto cruzado. Es decir, han votado por el presidente, pero los candidatos, dije, ¿quién es este? O sea, en mi zona ni lo conozco. Así es. Listo. Entonces también hay que prestar atención a la gente. No es el tema de decir desde arriba yo voy a ver quiénes son los más adecuados. Y prestar atención que justamente le ha dado el poder a el MAS desde el principio. Justamente estar emparentado con la gente, ser parte de la gente. Y en eso que la representación esté presente en ese sentido de la inclusión. Muchos candidatos, inclusive la gente del propio movimiento al socialismo, decía, bueno, ¿quiénes son? No los conocemos bien, o sea, pueden ser militantes, pero no han tenido una gravitación interesante, importante al interior del movimiento al socialismo. Eduardo, el hecho de no haber nombrado o determinado este desastre nacional con los hechos de la Chiquitanía ha ocasionado, obviamente, problemas inclusive al interior del propio gabinete. ¿Qué me dices? Este podría haber sido uno de los temas importantísimos por los cuales ha habido una cierta, digamos, desaceleración en las decisiones y en la intención de voto también. Sobre el primer asunto, el tema de la Chiquitanía tiene diversos orígenes, ¿no? Sin duda hay una acción humana vinculada a ganar mayores tierras para la agricultura. Y ahí se pueden ver experiencias de los ganaderos, de los agroindustriales y también de los campesinos medianos y pequeños, y que es una larga tradición de hacer esas quemas. Esto, sin embargo, se ha combinado con un tema más estructural. El tema del cambio climático es un fenómeno que produce eventos extremos, ¿no? Eventos extremos que pueden llevar a grandes incendios que han ido ocurriendo en estos meses en varias regiones del mundo, o inundaciones también extremas en otros lugares, o sequías en otros lugares. Es decir, son fenómenos que tienen este vínculo con lo estructural. Ahora, sin duda que el tema de la quema de la Chiquitanía ha sido de mucha tensión en los medios, en la prensa y a nivel internacional, especialmente porque hay muchas ONGs y fundaciones que tienen intereses económicos detrás de la conservación, lo que no quiere decir que también hay grupos medioambientalistas que están defendiendo el futuro de la propia humanidad. Pero cuando se combinan negativamente todos estos aspectos, pueden aparecer resultados que no son reales. Yo considero que el modo como se ha actuado en la política frente al tema del incendio en la Chiquitanía ha sido adecuado. Adecuado porque ha movilizado por primera vez en Bolivia
una gran cantidad de medios humanos, técnicos, tecnológicos para poder controlar esto, ¿no? Antes, en el pasado, se dejaba que acabe por sí mismo. Ahora hubo una acción muy clara y deliberada para avanzar en este sentido. Se discute si debió ser antes o después. Este es un tema también de discusión y que unos pueden decir debió ser al día siguiente que se actúe así. Pero en estos temas que tienen que ver con los fenómenos y procesos naturales es muy difícil prever. Y creo que la acción ha sido más bien una acción de Estado muy fuerte, con alcaldías, con gobernación y gobierno central e instituciones importantes para actuar al respecto. ¿Que ha tenido efectos electorales? Yo creo que sí, pero no en la dimensión que podría considerarse como definitiva para entender los resultados finales en el contexto nacional. A ver, Juan Carlos, una de las fortalezas del gobierno a lo largo de todos estos 13, ya casi 14 años, ha sido el tema económico. En ocasiones se ha mencionado muchas veces que el lineamiento que da el Fondo Monetario Internacional, que ha dado a nivel planetario, más o menos a nivel mundial, para amortiguar la caída de las bolsas internacionales a nivel internacional, tenía que ser estos ajustes que están viviendo, sobre todo países latinoamericanos. Hemos visto cómo le ha estado yendo a la Argentina en estos últimos años con Macri. Hemos visto que cuando el presidente Moreno en el Ecuador toma decisión de suspender la subvención a los hidrocarburos, obviamente tiene las reacciones que ha tenido que dar marcha atrás. Eso denota una debilidad también en la decisión que se toma. Y lo propio hemos visto en Chile en estos últimos días, cuando se quiere subir el pasaje del subte, que también ha hecho que Piñera retroceda. Esto ha denotado a sociedades contenidas y lo que podría pasar en algún momento si seguimos estos lineamientos del Fondo Monetario Internacional. ¿Tú crees que la gente ha tenido la posibilidad o ha reaccionado a decir, bueno, yo no quiero que pase en Bolivia lo que pasa con estos países? ¿Ha hilado tan fino que ha podido pensar en ello? Mira, yo creo que en este aspecto, en el anterior programa que tuviste la gentileza de invitarme, había destacado como un elemento muy importante la estabilidad económica, lo que me valió el volverte famoso. Que me hicieran famoso y me dijeran un montón de cosas. Me sigo reafirmando en esto, o sea, la economía y la estabilidad económica es algo que la gente valora cuando la ha perdido, no cuando la tiene. Es como la salud, ¿no? Exactamente. Cuando tienes salud vos le metes con todo, ¿no? Pero el rato que la pierdas... No entiendo hasta el día de hoy cómo quienes han estructurado la campaña no le han puesto mayor énfasis en esto. O sea, la campaña ha sido muy dispersa, con miles de mensajes, cuando tenían un buque de guerra importante, haciendo las comparaciones que tú mencionas, mostrando niveles de crecimiento importantes. Las manifestaciones que tú citas, Ecuador y Chile, por ejemplo, te demuestran que el tema económico es un tema muy sensible para la gente, pero tienes que saberlo vender, saberlo empaquetar, saberle decir a la gente, ¿sabes qué? Esto es bueno. Y como valoras esto cuando lo pierdes, entonces yo creo que a la gente tenía que haberle contado de dónde venías y a dónde ibas, poniendo acento en este tema. Yo creo que el gobierno ha seguido... Siempre el MAS ha tenido la batuta y la capacidad de marcar la agenda política, y te lo digo como periodista, ¿no? Siempre han marcado los hechos y los demás contestaban. En este caso, con el tema de la chiquitanía que acabas de citar junto con Eduardo, el MAS perdió esa iniciativa. ¿Qué rato perdió esa iniciativa? ¿Qué rato perdió la iniciativa de comenzar a generar mensajes que muevan una agenda política? Más bien el MAS era el que iba detrás de la agenda política, cambiando un poquito. En ajedrez, a mí me gusta jugar ajedrez, siempre el que hace la primera movida tiene la posibilidad de hacer dos, ¿no? Sí. Entonces, de pronto les dejaron a factores, a redes sociales y demás, les dejaron esta posibilidad. Ese crecimiento, ese enfoque técnico, que es el resultado ya de todo lo que ha significado la gestión, podía ser ese sanadú fantástico con la ciudadanía, pero no lo utilizaron.
no se hizo el énfasis en todos estos emprendimientos, más bien se dejó que se hable de la ineficiencia de BOA, no se hable de que Carton Ball pidió plata, o sea, se generó un fantasma de que más o menos estábamos en el mismo escenario y no se contestaba todo esto. Entonces, creo que no ha habido una lectura adecuada. El problema en la anterior elección del 21 de febrero fue que el MAS no le dio bola a las redes sociales. Yo creo que el problema de esta elección es que no le dio bola a su propia gestión. Quisieron hacer política dejando de lado los logros de su propia gestión. Juan Carlos, desafío para los bolivianos. Ahora que se vienen unos meses distintos, un cuarto mandato del presidente Evo Morales, él va a ser el presidente que va a estar 20 años de presidente. De hecho, la gobernabilidad va a ser un gran reto. Generar en nuevas condiciones las posibilidades de no tener 2/3 y generar puentes de suma a unas políticas de Estado fundamentales. Pero el otro que creo que es más importante es cómo reentusiasmamos a la población sobre la democracia y sobre el proceso de cambio. Porque creo que se ha perdido el impulso inicial. Es como decir, la pelea por la democracia ha generado grandes movimientos sociales, grandes sacrificios de la gente. Pero después de 14 años parece que todo estuviera hecho. Parece que todo es simplemente extender la mano. Y eso un poco se siente con la juventud, por ejemplo. ¿No? La juventud, una buena parte de la juventud que ha votado en estas elecciones ha nacido prácticamente en condiciones de proceso de cambio. No ha vivido neoliberalismo, no ha vivido dictaduras, entonces su memoria es corta. Y asume de que el Estado tiene que cumplir estas funciones, como debe ser, pero no se da cuenta de lo que ha costado. Y en esa perspectiva es cómo incluimos a la juventud y a los nuevos sectores en el tema de el sacrificio de seguir construyendo país, construyendo patria. Cómo no es el Estado, digamos, el que hace todo por todos, sino que redistribuye responsabilidades para que sea la población la que geste también iniciativas. Tenemos en la Constitución grandes proyectos que deberían ser emprendidos, desde la economía comunitaria, desde la democracia intercultural, que no son gestadas desde el Estado. Pero el Estado debe ser un promotor importante en la sociedad para que la democracia sea un tema de vida, de convivencia permanente y no un tema institucional solamente. Eduardo, es complicado cuando un gobierno ya está 14 años, cuando tiene 5 más en el futuro, estar 20 años gobernando un país, de repente pierdes esa perspectiva que te dice Juan Carlos, este hilo fino que tienes que tener. La autocrítica también es muy importante para ver dónde vas a ajustar las tuercas para seguir llevando el carro adelante. ¿Qué debiera hacer el gobierno en esta autocrítica para otra vez ganar un buen apoyo, para otra vez tener esa expectativa, esa esperanza que tenía la gente, por ejemplo, el 2006? Sí, hay que partir de un hecho, que distintos procesos políticos, sociales, económicos tienden a naturalizarse, a parecer como si así hubieran sido siempre. Claro. Y este es uno de los temas que tiene que ver con otros temas más de fondo, la alienación, ¿no? Los distintos mecanismos, instrumentos que están sobre la mesa y que están, ¿no? Orientando la opinión pública, el pensamiento, las miradas. En ese contexto, yo considero que es importante hacer un esfuerzo desde las instancias que tienen la posibilidad de hacerlo efectivamente, de hacer una revisión crítica de lo que se ha hecho y no se ha hecho, o hasta dónde se ha hecho y qué ha faltado hacer. Y al respecto yo creo que hay una tendencia general cuando se tiene mucho tiempo el poder
a la institucionalización de determinadas prácticas y a la burocratización. Creo que esto es una de las grandes debilidades y es un tema que debe ser abordado. Es decir, hay una especie de tendencia de las burocracias, sobre todo de alto nivel, a considerar que ya no se puede hacer más. Yo veo esto, por ejemplo, muy claramente, y lo digo en la política petrolera. En la política petrolera y de hidrocarburos, las potencialidades y posibilidades de Bolivia son mucho más grandes de las que se ha hecho. Se ha hecho mucho, sin duda. Se ha avanzado en la recuperación, en la nacionalización, que es el gran eslabón para entender el país en estos 14 años. Sobre ese eslabón se han dado pasos adelante, la industrialización, fortalecimiento de IPFB, pero todavía hay temas que en ese contexto hay que revisarlos. Por ejemplo, las composiciones de los directorios de las empresas que están en asociación con las transnacionales. Ahí tiene que haber una mayor fiscalización estatal y social. Lo mismo en la minería, lo mismo en la banca, lo mismo en el tema de tierras. Yo creo que el tema central pasa por una mayor participación y control y fiscalización desde la sociedad sobre los actos del Estado. Bien, Juan Carlos Arana, Juan Carlos Pinto, Eduardo Paz, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. De verdad, una conversación interesante que le da la perspectiva de todo lo que se ha hablado esta noche aquí en el programa. Yo tengo el compromiso de acompañarlo, por supuesto, el próximo lunes también a la misma hora. Buenas noches, permiso.